La lujuria es uno de los deseos más fuertes y difíciles de controlar que los seres humanos experimentamos. Es un deseo excesivo que busca satisfacer nuestros sentidos de manera egoísta, sin pensar en las consecuencias para nosotros mismos ni para los demás. La lujuria va más allá del deseo sexual normal. Se convierte en una obsesión que consume nuestra mente y distorsiona nuestra percepción de la realidad. En su forma más extrema, la lujuria puede destruir tanto a quien la experimenta como las relaciones con los demás. En la Biblia, la lujuria no se presenta como un deseo natural que simplemente debe ser reprimido, sino como algo distorsionado que necesita ser restaurado a través de la pureza y la santidad. Jesús, en el Sermón del Monte, enseña que no solo el adulterio físico es pecado, sino también el deseo lujurioso en el corazón. En Mateo, su capítulo 5, versículo 28, él dice: «Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Este versículo nos muestra que el pecado comienza en nuestros pensamientos y deseos. No basta con evitar el acto físico. La verdadera lucha es interna, en nuestra mente y corazón. Por eso, superar la lujuria no solo implica un esfuerzo externo para evitar el pecado, sino también un cambio profundo dentro de nosotros. ¿Cómo podemos superar la lujuria? Renovar nuestra mente. La lujuria viene de una mente llena de deseos egoístas. Para vencerla, necesitamos una transformación profunda, y el apóstol Pablo nos dice en Romanos su capítulo 12, versículo 2: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto significa que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Al llenarnos de los pensamientos de Dios, al leer su palabra y al orar, podemos rechazar la lujuria y encontrar satisfacción en cosas verdaderas y duraderas, en lugar de buscar placeres temporales. Otra clave es cultivar el autocontrol. Luchar contra la lujuria requiere disciplina. Proverbios, su capítulo 25, versículo 28 nos dice: «El que no tiene dominio propio es como una ciudad derribada y sin murallas». El autocontrol es una fortaleza que debemos desarrollar. Esto significa que necesitamos aprender a reconocer cuando estamos cerca de la tentación y apartarnos antes de que el deseo se convierta en algo más grande. Si sabemos que algo nos va a tentar, lo mejor es alejarnos de esa situación. Otra clave es vivir en comunidad. La tentación puede sentirse como una lucha solitaria, pero Dios nos ha dado la iglesia como una comunidad para ayudarnos. En Hebreos, su capítulo 3, versículo 13 se nos dice: «Exhortemos unos a otros cada día». Cuando estamos rodeados de una comunidad cristiana que nos anima y nos reta a vivir según los principios de Dios, es más fácil resistir la tentación. A veces, el apoyo de otros es clave para mantenernos firmes. Otra clave es mirar a Cristo. El camino hacia la santidad no es fácil, pero mirar a Cristo y su sacrificio nos da de la fuerza para resistir. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Hebreos, su capítulo 4, versículo 15. Su vida y su ejemplo nos muestran cómo vivir de manera pura y fiel a Dios. Al enfocarnos en Él, encontramos la motivación para rechazar la lujuria
y otras tentaciones. Otra clave es la oración constante. La oración es una herramienta fundamental en nuestra lucha contra la lujuria. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración nos conecta con Dios y nos da la fuerza necesaria para resistir. Al orar, mantenemos nuestra mente enfocada en lo que realmente importa y nos alejamos de los deseos que nos apartan de Dios. Superar la lujuria es un desafío, pero no estamos solos. Al renovar nuestra mente, cultivar el autocontrol, vivir en comunidad, mirar a Cristo y orar constantemente, podemos vencer la tentación. La verdadera satisfacción no se encuentra en los placeres momentáneos, sino en vivir de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas, lo cual nos trae paz y plenitud. José era un joven israelita que había sido vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Fue comprado por Potifar, un alto oficial del faraón. José pronto ganó la confianza de Potifar debido a su honestidad y habilidades, y lo puso a cargo de toda su casa. Un día, la esposa de Potifar comenzó a mirar a José con interés y le pidió que se acostara con ella. Sin embargo, José se negó, explicando que no podía hacer tal cosa, ya que su amo confiaba en él y había puesto todo lo que tenía bajo su cuidado. Además, José le dijo que no quería pecar contra Dios. A pesar de sus repetidos rechazos, ella no dejó de intentar seducirlo. Un día, cuando la casa estaba vacía, ella lo atrapó y nuevamente le pidió que se acostara con ella. José, ante esta situación, huyó rápidamente, dejando su manto en las manos de ella. La esposa de Potifar, enojada por el rechazo, acusó a José falsamente de intentar atacarla. Cuando Potifar se enteró, mandó a José a la prisión. A pesar de las injusticias que José sufrió, él mantuvo su integridad y confianza en Dios. Más tarde, Dios lo bendijo y lo levantó a una posición de gran poder en Egipto. La historia de José nos enseña la importancia de mantenerse fiel a nuestros principios y resistir la tentación, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. José optó por hacer lo correcto, confiando en que Dios honraría su obediencia.